Hola, ¿cómo les va? Yo soy Fischer Slagen y bueno, damos comienzo a la segunda clase, al último encuentro sobre este curso respecto de religión-estado, el judaísmo, la democracia y el Estado de Israel. La primera clase habíamos sentado las bases sobre qué es el judaísmo como cultura legal preceptual, ¿no es cierto? Cuál es el aporte del judaísmo a las democracias y los estados nacionales democráticos, republicanos, en la modernidad. Y en esta clase, como habíamos dicho en la segunda, vamos a poder entender mejor a partir de lo visto en la primera clase, respecto del tema particularmente del Estado de Israel como Estado judío y democrático, que así es como se denominó, digamos, en su carta fundacional, ¿no es cierto? Entonces, podemos comenzar diciendo que las discusiones respecto de la cuestión religión y Estado, por sobre todo, como dijimos, el Estado de Israel, no son discusiones religiosas. Es decir, nada del contenido de estas discusiones es religioso, sino más bien político-social. ¿Por qué? Porque la pregunta subyacente en estas discusiones es por la función social de la religión. Entonces, tanto desde algunos ámbitos religiosos como también seculares, se intenta demostrar a modo de vulgarización o didáctica la función social de la religión, sin la cual, por ejemplo, los más básicos fundamentos de la estructura social se vaciarían, llevando la sociedad a la ruina. Y ello basado incluso en declaraciones ya expuestas en la misma Torá, cuando en Deuteronomio 31:17 dice, ¿acaso no es porque mi Dios no está en mi interior que me ha sobrevenido estos males? O en Génesis 20:11, cuando es el propio patriarca Abraham quien no se privó tampoco de su uso didáctico al exclamar, de seguro no hay temor de Dios en este lugar y me matarán, ¿no es cierto? Incluso 4000 años luego, 4000 años después de Abraham, el mismo Voltaire concibió la religión básicamente como un factor de necesidad social al declarar, por ejemplo, literalmente él dice que si Dios no existiera sería necesario inventarlo, e incluso él mismo prohibía a sus huéspedes o a quienes vivían con él que en voz alta se hablara respecto de las dudas sobre la existencia de Dios y la supervivencia del alma por temor a que su servidumbre lo asesinara, pensando que no habría no hay justicia ni juez en un mundo más allá del terrenal. Ahora, no obstante, desde posiciones laicistas también se plantea la religión como un factor disruptivo y perjudicial para un sistema social y estatal moderno, tal como el mismo Marx lo declaró diciendo que la religión es el opio de los pueblos. Es decir, no solo la religión para estas posiciones laicistas no es necesaria para el logro de los objetivos sociales y nacionales, basados en valores similares, sino que en verdad los perturba. Por eso, en verdad, ninguno de ambos posicionamientos que recién mencionamos refieren al tema religioso, sino más bien a la utilidad de la religión en lo social o en lo estatal como valor supremo, digamos, ¿no? Y por ello ninguna de sus conclusiones, más allá del posicionamiento, mejoran ni mejorarían, ni perjudican ni perjudicarían lo religioso, sino que básicamente le son indiferentes a lo religioso. Salvo para quien ve en la religión un medio, un instrumento para el logro de aquellos fines, pero que en ese caso no solo no comprende qué es la religión, sino que incluso disminuye el estatus de lo religioso al grado de instrumento para una tarea, para un logro, para una labor, ¿no es cierto? O para digamos, para un objetivo estatal. Concretamente, la religión, al menos la judía, no es un medio, no es un instrumento, es un fin en sí mismo
y cuyo sentido y significado es el rendir culto a Dios mediante una forma de vida ceñida a la normativa preceptual establecida en la Torá, como lo vimos muy profundamente y muy detalladamente en la clase número 1, ulteriormente, por supuesto, desarrollada en los textos posbíblicos como el Talmud. Es decir, parafraseando a Maimónides, es de necios buscar una finalidad a una finalidad, ¿no es cierto? Y la religión es la propia finalidad, no es un instrumento. Por eso, en lugar de abordar el tema desde el significado social de la religión, en verdad es mucho más adecuado abordar el significado religioso de la sociedad. Y similarmente, en lugar de la pregunta sobre el significado estatal de la religión, deberíamos responder al significado religioso del Estado. Es decir, si el Estado es un problema religioso o no, si la existencia del Estado, en este caso el Estado de Israel, sus problemas, sus deberes sociopolíticos y nacionales, influyen en lo religioso y su expresión en la forma de vida preceptual, y cómo eventualmente se adecúan los preceptos entre el hombre y su prójimo, así como también los preceptos referidos o comandados entre el hombre y Dios, con la relación del ciudadano para con el Estado. En otras palabras, el conflicto religión y Estado no es un problema religioso, ¿no es cierto? Tampoco es un problema político-jurídico entre la religión y el Estado, porque si así lo fuera, podría perfectamente resolverse mediante maniobras políticas, sino que es un problema, por un lado, de utilidad para la política, y por el otro, es un problema de la relevancia de la religión en un colectivo o en una sociedad determinada. En este caso, el pueblo judío que se asienta en el Estado de Israel, ¿no es cierto? Es decir, toda teoría política posee un denominador común, más allá de cuál fuera, posee un denominador común que es ser instrumento para el ordenamiento y la enmienda social, el cual es su valor supremo. El valor supremo de toda teoría política, más allá de cuál fuera, es el ordenamiento y la enmienda social de acuerdo a la ideología política que se trate. Y evalúa todo lo demás desde la utilidad para ese logro. Totalmente antitético a lo religioso, dado que en lo religioso Dios es su valor supremo y el apego a él la finalidad, constituyendo todas las acciones de los hombres la expresión de y para ello. Y lo que no es así, entonces será indiferente, alejándose de aquel propósito. Es decir, la religión en sí misma es la finalidad, y toda problemática del hombre, sus necesidades, satisfacciones, deseos, son instrumentos para ella. Desde el punto de vista religioso, el Estado nacional moderno es la plataforma, la base para poder cumplir con su forma de vida preceptual. Entonces, nunca en la historia de Israel, nunca en la historia del pueblo de Israel, su religión, la religión judía, se encuentra en función de una problemática social o una problemática estatal o una problemática popular. De hecho, no necesariamente, por ejemplo, una organización social, cultural o estatal basada en valores religiosos y gestionada por religiosos, fue por sí misma más enmendada o con menos conflictos, con menos crisis o con menos celos, temeridad o incluso derramamiento de sangre que cualquier otra organización socioestatal no religiosa. Esto se comprueba históricamente. Solo bajo, podríamos decir, un superficial perfectibilismo podría concebirse que existe una ley, una fe, una religión, una doctrina humana o divina que por sí mismo redima al hombre individual o colectivo de su esclavitud a sus pasiones
y sus resultantes consecuencias, por supuesto, ¿no es cierto? Incluso la propia revelación divina y la entrega de la Torá no hizo cambiar la naturaleza del hombre. Acuérdense que agarremos del diluvio incluso. Tanto antes como después del diluvio, la Torá nos dice que el hombre ha sido malo desde su mocedad, ¿no es cierto? Y en la entrega de la Torá, fíjese lo que pasó, luego de el éxodo, ¿no es cierto?, del pueblo judío de Egipto, habiendo visto todos los portentos, las maravillas y los milagros, ¿el pueblo qué hizo? El pueblo se quejó y se quejó ante Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste ahora? Para estar en el desierto, para que posiblemente muramos aquí, ¿no es cierto? Luego de la entrega de la Torá y luego de haber dicho, Nacé benishma, ¿no? Haremos y escucharemos, luego de ello, inmediatamente luego, se empiezan a quejar otra vez, ni hablar el episodio del becerro de oro, ¿no es cierto? Es decir, toda esa generación del desierto que vio y escuchó los portentos, las maravillas, bueno, mucho de ello no creyó, no se cambió esa naturaleza, ¿no? Por ende, ese desierto sigue siendo y es eterno, digamos, ¿no? Es decir, la religión no es un instrumento para el Estado, no es un instrumento para el hombre, ¿no es cierto? No es un instrumento para conformar bases administrativas, sociales, políticas, mucho menos militares, para estructurar economías o la administración pública. Por supuesto que hay lugares donde circunstancial y eventualmente lo religioso conduce a determinadas posiciones políticas ante otras, pero allí es donde hay que diferenciar si uno, podríamos decir, si uno tiene una posición política, cualquiera sea, o es religioso, porque su significado es absolutamente distinto. Desde ya también que los profetas, y explícitamente, por ejemplo, el profeta Micá, ¿no?, en capítulo 6, versículo 8, demanda lo denominado como justicia social, pero ello no determina un régimen o una estructura sociopolítica determinada. Pero aquí la cuestión transcurre por el novedoso acontecimiento de un Estado predicado judío y democrático, cuyos únicos antecedentes de Estado judío, como vimos la clase pasada, fueron hace casi 3000 años el primer Estado con el Gran Templo de Jerusalén y hace 2000 años el último con el Segundo Templo de Jerusalén. Y de hecho este acontecimiento, el acontecimiento del nuevo Estado de Israel, puede bien hacer emerger la misma pregunta que tuvo que responder Rabbi Yohanan ben Zakkai sobre si es posible continuar legítimamente o la continuidad legítima de la Torá al no haber ya, por ejemplo, Beit HaMikdash. Su respuesta fue que sí, y por eso debemos encontrar alguna respuesta a la actual pregunta sobre si es posible la continuidad legítima de la Torá de forma no diaspórica, ¿no?, dentro del Estado de Israel, bajo ningún gobierno gentil, sino más bien, como dije antes, en un Estado moderno con independencia y soberanía política judía, ¿no es cierto? Entonces, dos temas desde lo histórico. El Estado judío existió durante el primer templo de Jerusalén, estamos hablando del 960 al 587 antes de la era común. Luego, durante el segundo templo de Jerusalén, estamos hablando desde el 515 antes de la era común hasta el 70 de la era común, por supuesto siempre son años aproximados, ¿no es cierto? Ahora, luego del 70 hubo 2000 años de diáspora, aproximadamente 2000 años de diáspora, hasta algo absolutamente impensado, que fue la constitución de un Estado soberano, independiente, fundado por judíos, pero no por razones, ni motivos, ni funcionamiento acorde a la Torá. Una realidad jamás ni siquiera imaginada
en las etapas históricas del pueblo judío, cuya tercera, hablamos de la primera, el primer gran templo de Jerusalén, la segunda, el segundo templo de Jerusalén, cuya tercera era la mesiánica, y así es justamente como lo determina Maimónides. Luego, la halajá, ya habíamos visto en la primera clase a que llamamos halajá, el corpus jurídico judío desde la Torá hasta el presente, no estaba preparada para ocuparse de temas que relacionen la sociedad y el Estado en el presente con todas sus modernas variables y funciones en un Estado judío, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no se puede constituir un desarrollo del halajá para todas estas funciones, pero empíricamente no se lo hizo hasta estos últimos años. Tampoco hubo necesidad de hacerlo, porque fue pragmáticamente más fácil, ¿no?, adecuarse a un Estado, del Estado de Israel, el Estado judío, dirigido por seculares, algo que no solo ya era costumbre, justamente, ya que la halajá fue desarrollada durante más de 2000 años en dicho contexto, judíos viviendo dentro de un marco jurídico, político y social gentil, ¿no es cierto? Fue mucho más fácil seguir así que desarrollar y extender un sistema halágico para un Estado judío moderno. Ahora, la discusión del judaísmo y la ley judía durante el periodo anterior al Estado de Israel tiene que dividirse en dos puntos fundamentales. La región geopolítica, conocida entonces como Palestina, no era una autonomía dentro del Imperio Otomano, sino más bien un distrito dentro del Imperio Otomano. Así, dicha región no tenía un orden jurídico distinto al reinante en aquel Imperio Otomano, y las comunidades judías funcionaban dentro del sistema legal desde la conquista de aquel territorio por el Imperio Otomano hasta aproximadamente 1839, en el que el Imperio Otomano conquista la zona y donde la ley islámica reinante permitía cierto grado de autonomía judicial para las comunidades minoritarias, incluyendo por supuesto las judías, y sus cortes rabínicas, siempre bajo la aprobación de sus miembros por el gobernador otomano, por sobre todo respecto de lo que es el derecho de familia y otras leyes civiles. Y en otro periodo, desde 1839 hasta 1918, es un periodo de reforma en la que se crean nuevos códigos civiles, nuevos códigos penales, y donde se transferían las facultades de las cortes religiosas a las civiles, seculares. Ahora, en ambos casos, en ambos periodos, el conflicto entre las cortes musulmanas, cortes de justicia me refiero, ¿no?, musulmanas, y las cortes de justicia rabínica, las cortes judías, ¿no es cierto?, estaba prohibido por la ley judía recurrir, como aún lo está, a cortes fuera de las rabínicas. Y eso se equilibraba con una halajá, con una ley que se llama Diná de Malhutá Diná. ¿Qué quiere decir? La ley del Estado, la ley del reinado es la ley, en donde el judío debe obedecer todo lo que son las leyes administrativas, fiscales, impositivas del Estado donde reside, ¿no es cierto? Y frecuentemente se resolvían los conflictos mediante mediaciones en las cortes rabínicas, que siempre era mucho más preferible al veredicto de las cortes islámicas. Y como ya hemos mencionado, respecto de la comodidad pragmática, la pregunta no debe hacerse orientada a los principios y las reglas generales para el desarrollo de la halajá adecuada a las necesidades de una nueva realidad estatal, gubernamental, sino la pregunta debe hacerse por los principios y las premisas halágicas incorporadas en los hechos de aquellos judíos religiosos que participaron en el surgimiento del actual Estado de Israel. Esa es la pregunta adecuada, porque solo a través de esta pregunta y su eventual respuesta
nos va a hacer posible una renovación del halajá como programa real y como sistema de Torá para un Estado, para el Estado de Israel. Y es en este sentido que ya en este segundo periodo que habíamos comenzado a delinear, se produce lo conocido como Mishpat Ivri. Mishpat Ivri es una expresión en hebreo que quiere decir derecho hebreo, que no es lo mismo que el halajá. Es más, va en contraposición a la halajá, básicamente secularizándola e intrínsecamente relacionado este movimiento, el Mishpat Ivri, a los movimientos sionistas religioso también, bajo la intención de conformar un Estado judío cuyo ordenamiento jurídico manifestara las características identitarias del pueblo que lo habita. ¿No es cierto? Es decir, el naciente Estado judío democrático debería basarse en un ordenamiento jurídico nacional moderno y democrático, pero que refleje a su vez y que singularice su pertenencia al pueblo judío, pero a su vez distinguido de lo religioso. La sociedad, lo que llamó la Sociedad para el Derecho Hebreo, esta sociedad del Mishpat Ivri, fue establecida en Moscú aproximadamente en diciembre de 1917 y en la declaración Balfour, por sobre todo, pero al ser intervenida, como dije antes, por las autoridades de la Unión Soviética y por supuesto persiguiendo a sus miembros, estos emigran durante la década del 20, estableciéndose entonces en Jerusalén y abriendo otros centros de esta sociedad del Mishpat Ivri, sociedad del derecho hebreo, en Tel Aviv y en Haifa por sobre todo. Tenemos Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Su objetivo era básicamente plantear una institución jurídica que investigue y que recree la ley judía, la halajá, pero dentro de los términos antes mencionados, ¿no? Dentro de los términos despojado de lo religioso y que denote un carácter de bien nacional, más bien podríamos decir folclórico nacional, como fundacional de un Estado judío de derecho. Entonces, o más bien, se trata entonces de un revolucionario, podríamos decir, sí, un revolucionario concepto que refleja el deseo de ver en los aspectos de la legalidad pública y civil de la halajá una expresión de valores nacionales, cosa que la halajá no prevé, no es la intención, como dije antes, no es su intención, no es su objetivo, sino que es el uso de la halajá como expresión de legalidad pública y civil para denotar valores nacionales. Es decir, se trata de una innovación secular basada en la halajá, en la ley judía, en el corpus legal judío, pero en oposición a ella, despojada de sus básicos constituyentes religiosos, manteniendo únicamente lo relativo a lo institucional y lo característico judío en términos sociales, o como dije antes, más bien folclóricos, a modo de tradición o folclore como conjunto de tradiciones populares consuetudinarias, transmitidas por tradición y que singularizan un colectivo determinado. En otras palabras, se trata de transferir, o se trató de transferir, la herencia religiosa judía, aquella esencia que al judaísmo lo hace tal, la halajá, como habíamos visto en la clase 1, transferir, dije, esta herencia religiosa judía a un significado nacional, creando una identidad judía estatal. Básicamente se trataba de extraer aquellas tipificaciones, principios, hasta incluso metodologías y hermenéuticas jurídicas, halágicas, que más allá de lo normativo, haya devenido en consuetudinario, marcando una fuerte impronta identitaria.
pero, como dije antes, abstrayéndolas de su origen y significado religioso, sino que ahora transformándolas en bienes nacionales. Claramente esto tuvo una fuerte reacción negativa por parte de los legistas judíos, de los alajistas, de los poskim, ¿no es cierto? Y por supuesto de las comunidades religiosas, quienes estaban a favor de producir una extensión del alajá para el naciente Estado moderno de Israel, pero con los contenidos y los métodos tradicionales milenarios. Este sistema del Mishpat Ivri, o del derecho hebreo, era básicamente, o conformó básicamente el intento de crear una síntesis entre el ordenamiento legal alágico, como dije antes, esencia del judaísmo, y las necesidades impuestas por los tiempos modernos que demandaban conceptos legales apropiados para un Estado de Derecho. Ahora, en la práctica, la influencia de esta halajá que se iba a tomar como base en este sistema fue mínima, o diría nula prácticamente. Ahora, lo relevante aquí de esto que estamos diciendo es que durante el Imperio Otomano y hasta mediados, como dije antes, del siglo XIX, los litigios eran en las cortes rabínicas. La secularización de parte del sistema legal a mediados del siglo XIX no solo no favoreció a las cortes rabínicas, sino que las limitó en sus facultades, salvo en lo referente o respecto de, como dije antes, del derecho de familia, matrimonios, divorcios, sucesiones, herencias, etcétera, etcétera. Un cambio significativo es el que ocurre, por ejemplo, luego de la ocupación británica, especialmente entre los años 1921 y 1922, años en los cuales aquel mandato, el mandato británico, transformó las cortes rabínicas en instituciones judiciales oficiales con autoridad de ley estatal, ¿no es cierto? Siendo las cortes rabínicas de cada una de las áreas de su jurisdicción, ¿no es cierto? Siendo ellas las instituciones legales durante el mandato británico para dirimir cuestiones en estos aspectos, ¿no es cierto? De hecho, en 1921 el mandato británico establece el superior rabinato de toda esa zona geográfica. Superior rabinato como una institución cuya principal función fue servir como la suprema institución judicial a cargo, por supuesto, de las cortes rabínicas en todo ese territorio, incluyendo también la función de ser lo que llama la corte de apelaciones. Nuevamente, la halajá no reconoce algo así como corte de apelaciones. No existe en la halajá corte de apelación, en su más ordinario sentido legal. Y esa innovación lo que hizo fue debilitar en cierta medida las cortes jurisdiccionales, conflicto que existe hasta hoy en día. El artículo 53 del edicto pronunciado por el mandato británico en 1922 determinó de hecho la autoridad exclusiva de las cortes rabínicas, particularmente en tópicos referidos, como dije antes, al derecho de familia, matrimonial, divorcios. Y esta institucionalización de la halajá dentro de un sistema legal secular, en verdad fue una innovación. En verdad fue una innovación, pero que se tuvo que tomar algunas medidas meta-alágicas o extra-alágicas, como por ejemplo que el superior rabinato del territorio, de esa región, oficie de corte de apelaciones, cosa que en la halajá no existe corte de apelaciones. Ahora, esto produjo naturalmente un conflicto, por cuanto en un dominio secular los residentes judíos estaban obligados por coerción religiosa a casarse o a divorciarse acorde a los términos religiosos y muchas veces contra su voluntad. Este reclamo, por supuesto, tenía sentido, por cuanto quienes contraían matrimonio bajo los términos religiosos, pero sin ser religiosos, sin ser judíos observantes, naturalmente transgredían todos y cada uno de los preceptos decretados por dicha institución matrimonial, llamada Kiddushin,
¿no es cierto?, provocando una seria cantidad de problemas, frecuentemente muy graves, como por ejemplo problemas de bastardía. Es decir, una persona, incluso una persona sin filiación religiosa en Israel, no puede casarse. Problema agravado en la década del 90, del siglo pasado, en 1990, durante el 1990 al 2000, con la gran inmigración rusa, muchos de ellos no judíos. En este respecto, y cabe mencionarlo, en el 2010, hace 11 años, se introdujo un cambio aprobando una ley, lo que se llama Ley de Pacto de Asociación, ¿no?, que es una ley que permite la unión civil en caso que ambos cónyuges no profesen ninguna religión. Es una especie de unión civil. Bien. Otro problema de la inserción de la halajá dentro de un sistema legal secular es, por ejemplo, la necesaria adopción de principios o procedimientos extralágicos, como lo que recién nombré, de la Corte de Apelaciones. Es decir, este status quo muy antiguo y que continuó y fue recibido por el naciente Estado de Israel en 1948, donde aquel tema del Mishpat Ivri, el derecho hebreo, toma suma relevancia. ¿Por qué? Por el intento de tomar las normas religiosas para que expresen la identidad judía del Estado. Mantuvo ese status quo en cuanto a lo que es no solamente el derecho de familia, sino también educación y estatus personal de los judíos dentro del Estado de Israel. Y como dije, esto se manifiesta en estos tres aspectos fundamentales. Primero, que los servicios religiosos son provistos y financiados por el Estado. Dos, que algunas leyes específicas, cuyo origen es religioso, fueron adoptadas por el Estado de Israel, pero otorgándoles ahora un significado folclórico tradicional nacional, ¿no?, un bien nacional. Y por último, tres, el derecho, como dije antes, el derecho de familia regulado por la halajá, que devino en ley del Estado, ¿no? Pero esto es el propio gobierno y Estado secular de Israel continuó y refrendó ese status quo. Ahora, explorando ahora la conexión entre la halajá y el Estado de Israel fundado para lograr la emancipación y la independencia, soberanía política del pueblo judío en su propia tierra, a diferencia de otros estados nacionales occidentales modernos, la definición de separación entre Estado y religión tuvo una variante, podríamos decir, única y específica. La Declaración de Independencia y las consecuentes leyes básicas adoptadas en 1922, definiendo al Estado de Israel como un Estado judío y democrático, y así es como lo define, Estado judío y democrático, debía garantizar la identidad judía del Estado en la vida y la cultura pública, nutriéndose naturalmente de la halajá, pero ahora la halajá concebida como un bien folclórico nacional. Y en este sentido, la Suprema Corte de Israel, la Suprema Corte, estamos hablando de Corte Civil, ¿no es cierto?, secular de Israel, acepta el carácter judío del Estado de Israel, a su vez un Estado de Derecho debiendo equilibrar estos dos aspectos, Estado judío y Estado democrático. Y en este sentido, el status quo, refiriéndose a la carta, por ejemplo, enviada en 1947 por Ben Gurión a los líderes de la Agudá, de Agudat Israel, que era el partido político representante del judaísmo ortodoxo en Israel, ya desde el mandato británico, más dirigida también a otras agrupaciones ortodoxas no sionistas, abordaba 4 tópicos fundamentales, esto escrito de puño y letra por Ben Gurión. Primero, el resguardo en el Estado de Israel del Shabbat, la kashrut, ¿no?, las reglas dietarias legales judías, el estatus personal otorgando libertad al judío religioso
para mantener su forma de vida y la educación religiosa. Y allí el sistema legal judío no tendría un estatus oficial en la ley israelí, pero garantizaba la ley israelí, el sistema legal judío, secular, la jurisdicción de las cortes rabínicas en las competencias del estatus personal y en estos 4 puntos que habíamos nombrado. Es decir, la Suprema Corte entendió en referencia a las leyes religiosas, a la halajá, que si bien es aquello que le da la impronta judía al Estado, y sin lo cual el Estado de Israel pierde su leitmotiv, ¿no? El leitmotiv de su existencia, también por otro lado debe guardar el balance con un Estado de naturaleza democrática, asegurando las libertades individuales de todos sus ciudadanos. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, lo que ocurrió y ocurre con los productos no kosher, con los productos taref, no kosher, los cuales están permitidos por ley en Israel, ¿no? Pero desde 1957 se autorizó prohibir en los distritos la crianza, por ejemplo, y el comercio de cerdo, y en 1962 directamente el Parlamento, la Knesset, prohibió dicha actividad. Ahora, fíjense qué interesante, lo mismo que pasó con la Corte de Apelaciones. Esta ley de prohibición de crianza y de comercio de cerdos no está basada en la halajá. La halajá no prohíbe eso. La halajá prohíbe ingesta de cerdo, ¿no es cierto? Sino que está basada en el proceso de secularización de la halajá, bajo el cual se reconoció el simbólico estatus del cerdo en la tradición histórica del judaísmo y la conciencia colectiva compartida incluso por líderes seculares. Esta es una prueba más que algunas veces la secularización, la folclorización de la halajá resultó mucho más prohibitiva o más restrictiva que la propia halajá. Esta y así como muchas otras leyes fueron básicamente la manifestación de una transferencia de la normativa religiosa, frecuentemente tergiversándola, como vimos, a un dominio nacional secular. Y para que esta ley secular, devenida en manifestación de valores nacionales, no transgreda, por ejemplo, el derecho al libre comercio, en las comunidades no judías, por supuesto, se permitió aquella actividad de crianza y comercio de cerdo. Pero el aspecto más significativo bien puede ser la relación religión-Estado por la cual el Estado provee los servicios religiosos. En el marco conceptual de la democracia israelí, la justificación de esto es por considerarla, la religión, una necesidad humana básica, como el bienestar o la cultura. Por ello los rabinos superiores, los titulares del superior rabinato de Israel, tanto ashkenazí como sefaradí, así como también los rabinos locales de los distritos, son hoy establecidos por ley, ¿no es cierto? Por ley de un Estado secular, ¿no es cierto? Y de hecho tienen potestades para determinar en cuestiones halágicas, para regular, por ejemplo, cuestiones públicas dentro de sus competencias, como por ejemplo la kashrut, los cementerios o lo relativo a las instituciones propias religiosas, manteniendo así los valores de la Torá. Ahora, no obstante, existen conflictos, por ejemplo, en lugares donde se desarrollan actividades que por normativa religiosa están prohibidas, pero cuyo catering, por ejemplo, es kosher, por decisión de sus propios dueños. La Corte, por ejemplo, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, civil, aquí, por ejemplo, se ha expedido contra la reticencia del rabinato a no expedirle la supervisión kosher en un lugar donde se realizan actividades que por la religión judía estarían prohibidas, ¿no es cierto?, bajo el argumento que se estaba excediendo el rabinato en sus potestades, además del deber de asegurar el derecho
de quienes consumen comida kosher, más allá del espectáculo que ofrece la institución donde se presenta ese catering o ese show, ¿no? En este caso era un ballet, ¿no es cierto? En otras palabras, la Corte Suprema Civil estoy hablando, reconoce el lugar y la importancia de la religión en la sociedad israelí, pero sostiene que el rabinato debe responder a las necesidades de la más amplia población sin negarle sus servicios, exigiendo imposiciones adicionales que, si bien tiene sentido y significado en términos religiosos, no lo tienen en términos de las potestades concedidas por un Estado de Derecho, cuyo pluralismo demanda que el rabinato principal como ministerio del Estado de Israel, un Estado laico, en muchas instancias tenga que adoptar las posturas más permisivas dentro de su área de competencia. Y aquí es donde se observa que, por ejemplo, el rabinato principal debe pagar un precio, y muchas veces muy alto, por ser parte de la institucionalidad estatal, uno de cuyos requerimientos es la negociación y la moderación en función de variables por fuera de la exclusiva normatividad halágica. Es decir, un rabino bien podría negar la aprobación de la kashrut en una institución privada, ¿no es cierto?, que no coincide con sus estándares, pero en caso de servir al Estado y estar en función del Estado, ser un ministerio del Estado, ese rabino está sujeto a sus leyes, debiendo balancear su autoridad con los principios legales, atendiendo a todos y cada uno de los diversos niveles de observancia religiosa, sin imponer, por supuesto, la regla de mayor restricción. Por lo contrario, debe encontrar un balance permitiendo a los individuos cumplir con la preceptualidad acorde a su forma de vida. Respecto del Shabbat, por ejemplo, así como los feriados calendarios en Israel, también resulta interesante, dado que se originan como norma religiosa, porque el calendario en Israel es un calendario cuyos feriados son feriados religiosos. Estamos hablando del Shabbat y las festividades propias judías. Es decir, se origina como norma religiosa, pero fue adoptado en la ley israelí, nuevamente, por virtud de un significado nacional. Nuevamente, el parámetro para la implementación de una u otra norma religiosa en pos de su transferencia a un bien nacional es encontrar la maximización en el consenso de la más amplia población. Ese básicamente fue el criterio, y es el criterio. Y este es el caso específico del Shabbat como día de descanso en Israel. Incluso muchos de los ideólogos seculares, por ejemplo Hadam, consideraron el Shabbat como un componente importantísimo, relevante y esencial de la cultura judía y de la identidad judía nacional. Pero el Shabbat no en términos halágicos de lo que implica el Shabbat, sino como día de descanso. Es decir, como institución histórica de la nación y del pueblo judío. De hecho, ya en 1932, la llamada Asamblea de Representantes, es decir, el Cuerpo Nacional Superior, establecido en 1920 como representante de los judíos ante el mandato británico, decidió requerir la observancia del Shabbat en todos sus distritos. Y en 1935, el Congreso Sionista Mundial adopta la decisión de que el Shabbat sea observado, sea cumplido en todas las instituciones nacionales, sistema educativo, fuerzas armadas, agencias gubernamentales, etcétera, 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 pero no en términos halágicos, sino como día de descanso, como si fuese aquí el domingo, por ejemplo. Incluso en el sector privado y bajo la prohibición de emplear, por ejemplo, a un trabajador judío en el Shabbat. La propia Corte Suprema Civil, ¿no es cierto?, limitó, por ejemplo, el derecho al libre comercio, derecho fundamental, explícito en la ley básica del Estado de Israel,
bajo la justificación que la ley del Shabbat es parte intrínseca de los valores del Estado de Israel como Estado judío y democrático, sin socavar aquel balance mencionado bajo un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad. Cabe aclarar, nuevamente, que al decir observancia del Shabbat, no tiene necesarias connotaciones religiosas en cuanto a las leyes preceptuales que regulan la actividad de este día, sino más bien se entendió como día de descanso oficial semanal, como dije antes, como si fuera un domingo aquí. Y así el problema de fondo es qué se entiende por la mentada frase ya desde la Declaración de la Independencia, Estado judío. Porque claramente no se entiende por Estado judío lo que fueron los primeros dos estados. Habíamos hablado del primer templo de Jerusalén y segundo templo de Jerusalén. Explícitamente, ¿no es cierto?, la Carta Fundacional de la Independencia dice el establecimiento de un Estado judío, Medina Yehudí, dice, Estado judío en la tierra de Israel, siendo conocido como el Estado de Israel, basado en la libertad, justicia y paz, como lo concibieron los profetas de Israel, dice. Y en adición a ello, en la ley básica, al Estado de Israel lo define como un Estado judío y democrático, nuevamente. Y aquí se abren al menos tres interpretaciones de Estado judío. Una material, otra religiosa y una tercera que es cultural. El sentido material de Estado judío refiere justamente a mantener una sustentable demografía mayoritaria judía en el Estado de Israel como parte del cumplimiento del derecho del pueblo judío como nación a la autodeterminación. Así es como se entendió la expresión Estado judío desde su materialidad. En otras palabras, identifica Estado judío con Estado de los judíos. Análogamente, por ejemplo, al título del conocido libro de Herzl, ¿no?, Der Judenstaat, ¿no?, Estado de los judíos. También refleja la resolución de la ONU en noviembre de 1947, al final del mandato británico y al establecimiento de dos estados, uno judío y otro árabe. Y ello hace emerger alguna problemática en la implementación legal, dado que solo los judíos gozan del derecho, por ejemplo, de retorno, por el cual automáticamente se le otorga la ciudadanía israelí. La justificación histórica ya expuesta en 1952 pasa mayormente por el deber moral de asegurar una patria para todos los judíos de cualquier persecución, especialmente luego de la Shoah. Esta fue la justificación histórica a partir del 1952 para el unilateral derecho, ¿no es cierto?, del judío a gozar de lo que se llama el derecho de retorno con la ciudadanía israelí automática, ¿no? La interpretación religiosa de la expresión Estado judío refiere justamente a la adaptación de las normativas halágicas y su incorporación al sistema legal del Estado, no llevando al Estado a una teocracia, sino más bien a una impronta en la regulación pública bajo la tradición legal judía. Y la interpretación cultural de la expresión Estado judío aspira justamente a determinados aspectos singulares, específicos de la tradición judía como factores vinculantes del Estado. Ahí es donde se inserta el Mishpat Ivri, el derecho hebreo. Como por ejemplo, el idioma hebreo como el oficial del Estado, así como sus símbolos nacionales en la bandera, el Maguen David, ¿no?, la menorá, ¿no?, en el Parlamento, incluso en el himno, en el Atikva, ¿no?, y por supuesto el calendario de acuerdo a las festividades judías, ¿no es cierto? Ahora, en la práctica estos tres factores se han combinado, ¿no es cierto? La expresión material de Estado judío
con la expresión religiosa de Estado judío y con la expresión cultural de Estado judío. Pero el principal desafío justamente es la combinación de estas tres interpretaciones de Estado judío con su calificación de democrático. En 1980 se estableció por ley que la Corte, ante situaciones legales, la Corte Suprema Civil estamos hablando, ¿no? Ante situaciones legales donde no se encuentra respuesta desde lo estatutario, desde lo casuístico o por analogía, deberá decidir, a la luz de los principios de libertad, justicia, equidad y paz de la tradición y herencia de Israel, haciendo referencia a los principios halágicos y homiléticos del judaísmo. Por eso el Estado de Israel, a diferencia de otros estados, no es un Estado para el pueblo israelí que se asienta allí, sino que es un Estado para el pueblo judío, que como ya demostramos en la clase anterior, no se define por un territorio específico, sino por una forma de vida específica dictaminada por la Torá. Es decir, es el Estado de un pueblo y no el pueblo de un Estado. Y el Estado de Israel es casi único en el mundo. Repito, es el Estado de un pueblo y no el pueblo de un Estado. El Estado de Israel surge como uno del pueblo judío y solo como del pueblo judío tiene sentido su establecimiento. Su establecimiento y por supuesto su continuidad más allá de todos los conflictos ulteriores. En otras palabras, si el Estado de Israel no es el Estado del pueblo judío, es dudoso que tenga continuidad. Pero por otro lado, bajo las aceptadas doctrinas estatales modernas, estos conceptos de estados nacionales de un pueblo determinado, según el cual solo dicho pueblo tiene derecho a la autodeterminación nacional, presenta una seria anomalía, aunque no menor, a la de dicho pueblo, en este caso el pueblo judío. Es por ello que en Israel el problema Estado-religión no es un problema estatal, no es un problema político, como dije antes, sino que es un problema del judaísmo y el pueblo judío, que no tiene ninguna analogía ni en otras religiones ni en otros pueblos. Es decir, es desde el pueblo judío histórico que surge la fuerza para el establecimiento del Estado de Israel, pueblo, simbología, tradiciones y cultura, desde el cual se nutre ese mismo Estado. Y como vimos en la clase anterior, esa historia, esa historia del pueblo judío y su conciencia nacional histórica, no tiene otro contenido ni significado que el teocéntrico y religioso. De hecho, todos los conceptos nacionales y estatales que podrían devenir del acervo cultural judío normativo y filosófico refieren siempre y exclusivamente al modo de vida acorde al halajá. Entonces, todo intento de adecuar un Estado judío sobre las bases nacionales y gubernamentales seculares, las cuales expresan visiones antropocéntricas y humanistas, separa la relación entre el Estado y el pueblo del cual es producto. Tal como vimos en la primera clase, esto no se dice desde lo que el pueblo judío debiera ser, sino desde lo que objetivamente la historia empírica dice que es. Un colectivo histórico habiente de continuidad y singularidad desde al menos 3.000 años, portador y particularizado por una forma de vida normativizada, normalizada y diferencial de otros pueblos, por el cual se rinde culto a Dios como finalidad. Y no hubo un pueblo definido como judío con una expresión diferente. El pueblo judío no es un producto filosófico, no es un producto moral, no es un producto estatal, no es un producto confesional, no es un producto institucional social.
porque nada de ello le otorgó identidad ni continuidad histórica nacional, ¿no? El pueblo judío se fundó, se desarrolló, continuó y llegó hasta el presente sin estados, sin lengua en común, sino solo por la que hoy se llama halajá, ¿no es cierto? La forma de vida de acuerdo a su cultura legal preceptual, hoy llamada religión. Pero no la religión, como dije, no la religión como fe o como conjunto de principios abstractos, sino como una forma de vida que corporiza la demanda de la Torá mediante sus preceptos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lugar del Estado como organización social gubernamental en el judaísmo? Como dijimos antes, por siglos la norma en cuanto a los deberes del Estado, del judío hacia el Estado, donde residían, era canalizada, como dijimos, por la halajá diná de Malhutá diná. La ley del Estado es la ley del reinado es la ley. Pero a partir de 1948 esto se problematizó. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel, que surgió no por iniciativa, norma o directriz religiosa, sino por iniciativa, norma y directriz secular, es un Estado objetivamente secular desde el momento que la mayoría decidió rechazar el guiarse por la halajá. Y por otro lado, tampoco hubo un desarrollo halágico para lidiar con esta nueva realidad. Pero por otro lado, para el judío religioso, su apego al Estado de Israel no deviene de una ciudadanía, sino de un deber religioso que le exige su defensa y su continuidad. Entonces, con todo esto en mente, y a sabiendas que la idea de un Estado de Israel halágico es casi imposible, por un lado, debido a que la misma religiosidad judía brega por su secularidad en términos generales, siendo, como dije antes, ello mucho más cómodo, y además por no tener un programa halágico para comandarlo, más el hecho de que la sociedad en su conjunto no lo aceptaría, por sobre todo la sociedad en su conjunto no lo aceptaría, el objetivo y la finalidad de la religiosidad entonces es la que tuvieron los profetas, que es la de liberar al judaísmo de la emergencia en la cual se encuentra en el presente, por sobre todo, como una cuestión de intereses sectoriales o de algunos colectivos o partidos políticos representantes de intereses religiosos, ¿no es cierto? Y tendría que el judaísmo manifestarse dentro de una sociedad o proponiendo una sociedad alternativa, planteando una diferencia entre los principios políticos seculares antropocéntricos y aquellos religiosos teocéntricos. Por eso, de aquí se sigue o se concluye el fundamento para la demanda religiosa, desde lo religioso, para la separación de la religión del Estado. Para que no continúe el uso del judaísmo, en este caso, como medio para satisfacer necesidades políticas del Estado. Es decir, que el judaísmo no sea un ministerio estatal o funcional a una burocracia administrativa estatal. Instituciones religiosas sostenidas por un Estado secular no es otra cosa que el sello religioso para el funcionamiento secular, haciendo que los deberes y las prohibiciones religiosas sean incluidas como excepcionalidades en el sistema legal secular de un Estado. Es decir, son las autoridades de un Estado secular las facultadas para seleccionar los aspectos religiosos aplicables a la sociedad. Es paradójico. Y por supuesto, no por obligación religiosa, sino por interés político. Luego, una religión que disfruta del apoyo selectivo de la autoridad secular y se encuentra sometida a ella, desde todo punto de vista, no es sino una falsificación, una corrupción de su religiosidad. Desde esta perspectiva, el Estado de Israel sería análogo, en estos términos, al reino de Jeroboam, por ejemplo, o el de Ahab, o el de Menashe, o el de Ordus,
¿no? En su momento también estados israelíes. Es decir, la religión como sentido de un sistema sociopolítico legal no religioso es la antítesis a la religión, dado que impide la posibilidad educativa y formativa de la sociedad en su forma de vida y regulación religiosa. El Estado de Israel actual es una especie de Estado secular clerical, donde la religión existe en nombre de un Estado no religioso y por eso es una antítesis, con todas las antinomias y contradicciones que la misma expresión conlleva. Expresión Estado secular clerical. Es decir, un Estado esencialmente y expresamente secular que reconoce instituciones religiosas como estatales o gubernamentales, manteniéndolas financieramente pero sin aplicar la religión, sino ofrecer algunos servicios religiosos en función de acuerdos políticos partidarios. Un rabinato principal, por ejemplo, que obtiene su financiamiento o la nominación de sus titulares y su autoridad del gobierno secular, el cual lo reduce a un ministerio en función del Estado. Similar a otra repartición, por ejemplo, administrativa como servicio de salud, seguridad, servicio postal, ¿no es cierto?, que son mantenidas por la propia comunidad, o en lugar de ser mantenidas por la propia comunidad religiosa y funcionar en orden a sus cometidos religiosos sin ningún tipo de especulación en función del Estado. Entonces, independizándose del Estado y funcionando en su plenitud y como una institución religiosa, ¿no? Instituciones que, a diferencia de las dependencias estatales, tendrían que estar bajo el dominio exclusivo de la Torá. Por ejemplo, un rabinato independiente, cuyo titular sea elegido entre el colectivo religioso y no como dependencia de un ministerio de la religión, ¿no?, como si fueran empleados de gobierno de un Estado secular, estableciendo y demandando en todo su ámbito de acción lo que es acorde a la halajá. Y no solo sobre aquello que la autoridad secular le permite o le faculta dirimir o establecer, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Shabbat, ya que un Estado secular permite profanar el Shabbat en público por todo individuo que así lo desee, y toma al Shabbat, como dije antes, no desde el aspecto halágico, sino desde el secular como día de descanso, es decir, un uso cultural, folclórico, del día de descanso laboral, que en otros países, como por ejemplo Argentina, es el domingo. En Israel es el sábado. Similarmente ocurre con la kashrut, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con los matrimonios, con los divorcios, los cuales no tienen ningún significado religioso para quien no está comprometido a sus reglas y lo hace simplemente porque es la única alternativa. Más aún, se impone sobre una pareja que no sabe ni está interesada en cumplir con la preceptualidad matrimonial y la vida conyugal demandada, todo un orden preceptual que desde ya lo va a incumplir, provocando más transgresiones, más incumplimiento, ¿no? Es como, digamos, es justamente transgredir un precepto bíblico, que es el de ante un ciego no coloques un obstáculo. Misma situación que ocurre con la determinación de quién es o no es judío o judía, que es una competencia cuya facultad es única y exclusivamente religiosa, porque la definición de quién es o no judío es halágica. O sea, quien tiene única y exclusiva competencia para decidir quién es o no judío o judía es la halajá, y por ende un rabinato, sin ninguna interferencia por intereses del Estado o de un gobierno secular, que no le compete. Y demás está hablar sobre la educación, por supuesto. En conclusión, como para ir ya terminando este segundo encuentro, la separación de la religión del Estado no tiene como significado la postergación de la religión respecto de la sociedad
o la separación del judaísmo respecto de la política. Todo lo contrario, es el comienzo del conflicto relevante entre el judaísmo y la secularidad en el pueblo judío y su Estado. Es el conflicto sobre la conquista del pueblo, es decir, cuán relevante es en el pueblo judío el judaísmo. Ese es el conflicto. Es decir, la religión usada hoy como un instrumento estatal funcional administrativo del Estado secular no es una religión, es un servicio estatal para determinado sector seleccionado y restringido por las autoridades seculares. En cambio, una religión que tenga su estatus independiente, soberano, será una oposición crónica a todo gobierno o Estado secular, demandando alternativas claras y expresas en todo aspecto de la vida estatal y social, tal como lo fue siempre habíamos nombrado a los profetas, todos los profetas durante todos los reinados de Israel. Bueno, con esto entonces terminamos en este segundo encuentro. Hemos pasado revista a lo histórico, a lo filosófico, a lo alágico, ¿no es cierto?, para determinar esta cuestión de religión, Estado, judaísmo, democracia y Estado de Israel. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto quedo abierto a cualquier tipo de pregunta o reflexión. Lo pueden mandar mediante el campus y con mucho gusto lo responderé. Muchas gracias.